pues un punto limpio es una instalación que está destinada a recoger todos aquellos residuos de ámbito domiciliario, es decir, de origen doméstico, que no tienen cabida en la recogida que se realiza en los diferentes domicilios, bien por camiones o bien por recogida neumática, como el caso concreto de Costaballena. Este punto limpio da cobertura a toda la zona de Costaballena Rota. La zona de Costaballena Chipiona debería ser gestionada por otra instalación que el Ayuntamiento de Chipiona haya destinado a estos residentes, ¿no? Este punto limpio fue inaugurado en 2017, en julio de 2017, y desde entonces ha venido dando servicio a los residentes de Costaballena Sector Rota. La superficie es de unos 3.700, 3.800 metros cuadrados y está repartida en varias zonas, ¿no? Una zona de contenedores más pequeños que está techada y que está destinada a los residuos peligrosos, y una zona de grandes contenedores que son residuos que no son peligrosos y el usuario viene y deposita su fracción en cada uno de ellos. Las diferentes fracciones, pues los contenedores grandes son chatarra, restos de obra, madera y muebles voluminosos y restos de poda, y en los contenedores pequeños, pues bueno, tóner, residuos fotográficos, pilas, baterías, aceites de motor, fluorescentes, aceites de cocina, electrodomésticos, neumáticos, pinturas, todo ello es peligroso. Pues en la gestión de este punto limpio lo que se pretende es que el usuario final de este servicio realmente sea aquel que lo financia a través de sus recibos de basura, exclusivizando de esta manera el servicio a ellos y permitiéndonos alcanzar unos estándares de calidad que a lo mejor en otras instalaciones pues no es posible. ¿Cómo conseguimos eso? Obviamente debemos de poder filtrar en origen qué usuario o qué residuo procede de la zona geográfica de cobertura que a nosotros nos aplica, que es Costaballena Sector Rota, y qué zona no nos aplica y por tanto no debe de entrar ese residuo aquí. Para ello se reguló en ordenanza que se podía identificar al originario del residuo, la persona o domicilio que origina ese residuo. Aquí lo que hacemos es solicitar el DNI del titular del contrato de agua de la vivienda de aquí de Costaballena Rota, porque entendemos que es lo más fácil y lo más asequible para el ciudadano de a pie, porque la picaresca hace que se tienda a migrar este tipo de residuos de unas instalaciones a otras y de unas poblaciones a otras, fruto de que no tienen la legitimidad para generar ese residuo y por lo tanto para luego gestionarlo a través de estas instalaciones. Es decir, se trata de actividades que son clandestinas, como pueden ser obras clandestinas, como pueden ser podas clandestinas, como puede ser una sustitución de aceite o de neumáticos a través de talleres clandestinos, que a su vez, al ser residuos de origen no doméstico, en este caso serían de origen más bien comercial, digámoslo así, o industrial, deben de ser gestionados por otra vía que no son estas instalaciones. Empezamos la conversación diciendo qué se entiende por punto limpio, es decir, es la definición que viene en la Ley de Residuos de Andalucía, y es toda instalación que está destinada a la recepción de residuos de ámbito domiciliario, es decir, de los domicilios, doméstico por tanto, que debe ser depositado por particulares, es decir, por personas físicas, no por empresas, ¿vale? En este caso las personas físicas aquí en Costaballena deben de estar vinculadas a un domicilio. Los tipos de residuos son variados, pero como las fracciones están muy encasilladas, y bien es cierto que en las viviendas tampoco se suelen salir muchos de esas casuísticas, ¿vale? Tóner, tinta de impresora, pilas, aceite doméstico, electrodomésticos, tipo de la gama fría, congeladores, frigoríficos o pequeños electrodomésticos, batidoras, microondas, tostadoras, en fin, maquinillas de afeitar,
televisores, vídeos, lo que entendemos por electrodoméstico. Todo electrodoméstico doméstico es susceptible de ser depositado en un punto limpio. Restos de pintura, de disolventes, si alguien es más manita y se atreve a hacer un cambio de aceite de motor por sí mismo, ese aceite también lo puede traer aquí. Ahora, si va, por ejemplo, a un taller a que se lo cambien, es el taller el que debe de gestionar ese residuo. Ya pasa de ser doméstico a ser comercial industrial, y los propios talleres tienen su forma de gestión comercial con los diferentes gestores de estas fracciones. Algún mueble viejo que tengas en casa, el sofá que no te vale o has decidido cambiar los colchones, una obrita pequeña que tú quieras hacer en casa porque quieres quitar la bañera y meter un plato de ducha, se te han caído 4 azulejos en la cocina y los tienes que reponer. Ese tipo de obra doméstica puede venir al punto limpio. Si es una obra doméstica también, pero de una índole algo mayor, pues ya requiere una licencia de obra menor, entonces tiene que justificar que ese residuo verdaderamente está legitimado para entrar a través de la licencia. Un poco cualquier residuo de origen doméstico que tú puedas generar en tu casa y que cuando vayas a depositar la basura no lo puedes meter ni en el iglú de vidrio, ni en el contenedor de papel, ni en el buzón de recogida neumática de restos orgánicos, ni en el buzón de recogida neumática de envases. Esas 4 fracciones que todos tenemos en las calles y que usamos para depositar los residuos. Todo lo que no sea eso es susceptible de entrar a un punto limpio siempre y cuando esté legitimado. En el caso, por ejemplo, de las obras, ¿no? Pequeñas obritas, sí ahí se puede meter el residuo en el punto limpio, pero una obra de mayor escalado en una vivienda ya requiere de una licencia de obra. Muchas veces el no entender esa diferencia, ese matiz, hace que pase lo que nos ha pasado este verano, por ejemplo, la recogida neumática, y es que se produce un vertido en ingentes cantidades de restos de obra. Eso ya no es un cambio de bañera por un plato de ducha, no son 4 azulejos, es una obra de mayor escalado en la que tú tiras tabiques o mueves tabiques y generas más escombros, y como no has pedido licencia de obra menor, la estás haciendo de manera ilegal, no puedes venir a depositarla al punto limpio, no te van a permitir el acceso, pero sin embargo tienes que deshacerte del residuo, y normalmente la persona a la que tú contratas ilegalmente para hacer eso, pues busca la vía menos costosa, y la vía menos costosa a veces es o un camino o la recogida neumática que le pilla más a mano, y eso es lo que nos ha provocado, por ejemplo, un atasco de un calado importante este verano, que ha tenido a todo un sector de recogida neumática sin ese servicio, y a nosotros nos han implicado el tener que meter a personal dentro de una tubería de 50 centímetros de diámetro para sacar manualmente esos restos de obra que se han esparcido por una determinada longitud de colector. En fin, ese matiz es importante, y los usuarios, espero que con esta propuesta que vosotros habéis hecho consigan concienciarse. Nuestra labor también es un poco didáctica, ¿no? Y vamos orientando, pero yo creo que el tema del reciclaje no es una cosa particular de Costa Ballena, es una cosa que lleva andándose cierto tiempo casi en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, nosotros recibimos gente de aquí, pues de muchos sitios, ¿no? De Madrid, de Sevilla, del País Vasco, y todos nos dicen que se gestiona de manera similar en otras poblaciones, o que incluso ellos están muy concienciados en la materia de la separación. Hay un poco de todo, y luego hay gente que trae cosas aquí, por ejemplo, que podían haberlas depositado a lo mejor a través de la recogida domiciliaria, una bolsa con botellas de vidrio, o un señor que trae la bolsa de envases, en fin, eso. En todos sitios siempre hay diversidad, ¿no? Tenemos 2 zonas bien diferenciadas, tanto en la recepción, por lo tanto, y producción de residuos, como en el horario de gestión. Hemos adaptado el horario de gestión a esas 2 zonas bien diferenciadas. Una zona es desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio, que es lo que nosotros denominamos temporada baja, digámoslo así, en la que el punto limpio está abierto todos los días de la semana, pero
en una franja horaria inferior a la que estaría abierto en la otra época que nosotros denominamos temporada alta, ¿no? En esta primera época o zona de temporada baja abrimos de lunes a domingo de 10 a 2 y el sábado, que entendemos que es un día en el que puede haber más residentes que hayan venido por segunda residencia a pasar el fin de semana, un puente o cualquier otro tipo de circunstancia, el sábado lo tenemos abierto, aparte de esa franja horaria de 10 a 2 que hemos dicho, lo tenemos abierto de 4 a 8. En temporada alta, temporada alta es la zona que va comprendida desde el 1 de julio hasta el 1 de octubre, ¿vale? Ahí lo que tenemos es una apertura semanal, todos los días de la semana, pero con el mismo horario del sábado en temporada baja, esto es, de 10 a 2 y de 4 a 8 de lunes a sábado. Y el domingo quedaría solo horario de mañana, de 10 a 2. Se nota mucho la llegada estival, es decir, de temporada alta, porque se recepcionan más televisores, más muebles viejos, más fruto de que o bien están preparando las casas para arrendamiento o simplemente pues las están mejorando porque en sus primeras residencias han hecho algún cambio y el antiguo mueble o electrodoméstico que tenían allí lo trasladan aquí y el que había aquí ya lo jubilan. Hay un poco de todo. El punto limpio, para ser gestionado, necesita realmente de una persona. Solo necesita una persona aquí, que es la que a la entrada un poco criba, por lo que hemos comentado, aquel residuo que proviene de nuestra zona de cobertura o no. Una vez cribado con una base de datos que ellos tienen ahí, yo te he dicho que es simplemente con facilitar el DNI del titular del contrato de agua sería suficiente, lo introducimos, si aparece, tenemos vinculado la vivienda, se ve el tipo de residuo que es y ya se deposita en el contenedor correspondiente. Una vez clasificado ya lo que queda es almacenado en ese contenedor hasta que alcanza la cantidad suficiente para ser retirado o hasta que cumple el plazo máximo de almacenamiento que la legislación aplica para cada uno de estos residuos, bien sean peligrosos o bien sean no peligrosos. Los peligrosos pueden estar hasta 6 meses almacenados, ese es el plazo máximo de almacenamiento en el punto limpio y haya lo que haya, tiene que ser retirado, tanto si hay una lata de pintura como si tiene un contenedor de latas de pintura. Y el no peligroso tiene un plazo máximo de almacenamiento de hasta 2 años. Ahí sí suele optimizarse el volumen del contenedor, para lo que es un poco rentabilizar el transporte. Simplemente indicar que a los residentes de Costa Ballena porque tienen una instalación a su disposición que les permite deshacerse de aquellos residuos que generan en su casa y que, como hemos dicho, vuelvo a remarcar una vez más, no son susceptibles de ser gestionados, en este caso por la recogida neumática de residuos sólidos urbanos y que garantiza una correcta gestión medioambiental de los mismos y una separación de los componentes peligrosos. Es muy interesante tener esto en cuenta para evitar consecuencias negativas en el otro tipo de recogida que es la domiciliaria. Les animo a que hagan uso del punto limpio porque el medio ambiente y el mundo que le dejaremos a las generaciones venideras nos lo agradecerán, ¿no?